A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Bienvenidos a un nuevo programa de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. El cerebro es una estructura compleja. Es el que nos permite pensar, razonar, resolver problemas, pero también es el que nos hace amar u odiar, sentirnos felices y llorar también de tristeza. Hoy, en este programa, vamos a hablar sobre las emociones y para ello hemos traído un invitado muy especial. Nos vamos a conectar a España y vamos a darle la bienvenida a Richard Soler López. Él es experto en inteligencia emocional y máster en programación neurolingüística. Con él vamos a tratar de profundizar y entender un poco este intrigado mundo de las emociones. Bienvenidos. Bienvenido, Richard. ¿Cómo estás? Hola, Eli, ¿qué tal? Muy bien. Richard. Aquí en la provincia de Valencia con un día soleado. Ah, qué bueno. Acá también estamos con un día soleado. Richard, vamos a empezar hablando un poco. Entendamos primero qué son las emociones. Quiero que nos cuentes un poco a qué hacemos referencia cuando hablamos de las emociones y cómo podemos diferenciar las emociones de los sentimientos. Bueno, yo siempre he dicho de que para mí las emociones es la llamada del cuerpo a la mente. Cuando nos sentimos tristes tenemos el cuerpo así muy crispado y cuando estamos contentos tenemos los músculos, la mente más liberada. Y yo entiendo las emociones como todo en la vida, lo cual es una creación propia. Nosotros creamos nuestras propias emociones. Si son negativas enfermamos y si son positivas nos sentimos libres. Y a diferencia de las emociones de los sentimientos, digamos de que podemos tener un sentimiento como el amor y lo que es las emociones lo podemos categorizar como positivo o negativo, no como los sentimientos que pueden ser tristes o alegres, ¿no? Aunque puede ser parejo, pues se pueden diferenciar. Ya, muy bien. Ahora cuando tú hablas de estas emociones y hablas de esa construcción también de lo que nosotros vamos sintiendo, ¿verdad? Tenemos que entender que hay un cerebro primitivo, que es ese cerebro que nos permite la supervivencia y es el que sí nos da esas primeras respuestas emocionales que tienden a ser sobre todo fisiológicas, por ejemplo, el sudor, el temblor en las manos, esa sensación a veces de las mariposas en el estómago cuando nos emocionamos. Es decir, hay una parte primero en nosotros que es biológica, que es fisiológica, que es justamente esa parte que nos va indicando que viene o que se sobreviene una respuesta emocional. Pero hay otra parte en un cerebro intermedio, en ese cerebro límbico que tenemos en común con todos los mamíferos, que es el que justamente nos enseña a aprender ciertas emociones. Tú hablabas del temor, por ejemplo. ¿Cómo ese temor, Richard? ¿Puedes explicarnos un poco cómo aprendemos esos temores? Y tú nos decías que además esas emociones negativas son las que nos hacen daño. ¿Cómo este temor puede dañarnos a nosotros? Bueno, digamos que cuando dices tú efectivamente lo que nos diferencia de los animales, digamos que cuando tenemos una emoción muy fuerte, que sea positivo o negativo, digamos, eso podemos considerar como se llama, como muchos psicólogos cognitivos dicen, un rapto emocional. Es decir, si ahora, por ejemplo, me encuentro delante de un león que quiere matarme, entonces mi rapto emocional sería huir. Eso sería la conducta fisiológica primitiva. Si estoy delante de una mujer de lo cual me siento enamorado enseguida, entonces voy a tener una emoción de atracción y en vez de huir, de ir a conocer a esta chica. Pero luego ya, cuando pasamos a esta esfera,
cuando entendamos, sobre todo, y es la base principal para mí, que nosotros somos dueños de esas emociones, pasamos a los pensamientos. ¿Qué pienso hacer ahora con esta emoción que estoy sintiendo? ¿De acuerdo? Primero estoy sintiendo una determinada emoción, luego ya cuando este rapto emocional termina, luego ya voy a mi pensamiento consciente, ¿vale? ¿Qué es lo que yo voy a hacer con este pensamiento que tengo? Ahora, tú nos hablas entonces ya de otro momento más en nuestra corteza cerebral, que es justamente el área prefrontal, que es la que nos permite entender ese qué pienso hacer que tú nos decías frente a la emoción que estoy sintiendo. Yo te ponía el ejemplo del temor. A veces los temores nos inmovilizan, nos paralizan y no nos dejan actuar, nos impiden a veces inclusive reflexionar sobre lo que queremos hacer. ¿Cómo podemos nosotros aprender a controlar, a autorregular y a conocer nuestras emociones para ir manejando el ejemplo que te ponía del temor? Después vamos a ir poniendo otros ejemplos para que las personas que nos están acompañando puedan ir comprendiendo sobre sus emociones. Bueno, digamos de que ahora funcionamos también a base de imágenes, porque nosotros siempre basamos en imágenes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que después de sentir esta emoción, por ejemplo, de miedo, qué imágenes me van viniendo, ¿de acuerdo? Y de acuerdo a estas imágenes podemos cambiar nuestra emoción. Por ejemplo, cuando te ponía el temor, por ejemplo, del león, si yo cambio esta imagen que tengo delante de mí, si el león está cerca o está muy lejos, entonces cuando más alejo esta imagen de mí, voy cambiando de temor a la seguridad, ¿de acuerdo? Si estoy triste, por ejemplo, ¿qué imágenes me vienen? Si es la imagen de una antigua pareja, por ejemplo, la cual podría echar de menos, si está muy lejos de mí, si es cuando siento tristeza, cuando lejos está, ¿qué pasa si pongo esta imagen mucho más cerca de mí? ¿Cómo cambian mis emociones en contraste a la nueva visualización que estoy sintiendo de esta imagen, ¿de acuerdo? Y eso, por eso digo que nosotros construyamos estas imágenes y en base en cuanto sentimos lógicamente cambios de imagen, pues notamos también un cambio en nuestras emociones. Tú dices entonces que nosotros tenemos que hacernos imágenes mentales de aquellas cosas que nos producen temor o que nos producen dolor para irlas disminuyendo y cambiando por una imagen más positiva. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo puedo yo en mi mente cambiar esa imagen que realmente y fisiológicamente me genera mucho temor, me genera angustia, me genera ansiedad, o en el caso que tú ponías de la tristeza, me genera dolor, me genera melancolía? ¿Cómo puedo yo transformar a través de estas imágenes mentales que tú propones? ¿Cómo puedo hacerlo eso? ¿Cómo nos puedes tú indicar? Bueno, pues justamente, sobre todo, si tú eres consciente de tu estado actual, que es tu estado presente, tienes que tener muy claro cuál es el estado deseado, ¿de acuerdo? Es decir, si yo me siento triste y lo que quiero es sentir alegría, ¿vale? Entonces, tienes que saber que en todo momento tú tienes tus propias herramientas, ¿de acuerdo? Fisiológicas, también cambio de creencias, que es lo que estoy creyendo acerca me está sucediendo y cuáles son las creencias que me están limitando, cuáles creencias, por ejemplo, que sería una tremenda multa, qué creencias necesito yo ahora para poder invertir esta emoción negativa que puede tener, como por ejemplo la tristeza, y sobre todo a dónde me quiero dirigir, porque muchas personas sabemos cómo estoy ahora, sabemos que queremos evitar el dolor y acercamos a la alegría, pero saber sobre todo de que tienes los instrumentos necesarios para cambiar, ¿de acuerdo? Simplemente es salir de este estado deseado, no solo eso pensar que quieres evitar, sino que quieres acercar, porque si solo piensas en tu emoción negativa, estoy así, estás haciendo realmente un bucle sobre tu problema y no resulta nada. Entonces, saber sobre todo que si tú no quieres sentir determinada emoción, ¿cuál es la emoción que tú estás buscando?
Entonces, cuando tú nos hablas de esto, estamos hablando de la voluntad, es decir, de la necesidad que la persona encuentre por cambiar esa emoción. Pero yo quiero ponerte el caso, pensemos en un niño que tiene mucho miedo a la oscuridad, que tiene temor de quedarse en su habitación solo y no quiere separarse de sus papás justamente por eso. En los niños es difícil hacer este razonamiento de que tú tienes que cambiar y de que deberíamos encontrar otro mecanismo. ¿Cómo podemos trabajar en ellos, por ejemplo, estas emociones que son, que les bloquean realmente, que no les permiten razonar? ¿Cómo podríamos en ellos cambiar este estilo de pensamiento hacia un pensamiento en donde él vaya minimizando ese temor y venciendo ese miedo que tiene? Bueno, pues básicamente, aunque tengas razón, en los niños estamos hablando ya de un caso un poco particular, pero podemos decir que los mecanismos son los mismos. O sea, tú tienes que hacer trabajar al niño la visualización, ¿vale?, de cómo podría ser el resultado de la separación, qué es lo que verá, sentirá, oirá en las experiencias futuras de esa separación. Entender, comprender desde la base del niño qué es lo que está viendo a base de imágenes. Igual, por ejemplo, puede ver a su madre que la deja sola, de ahí puede sentir, emociones negativas debido a pensamientos negativos de que no me quieren. Hacerle comprender al niño realmente de que esto no es así, hacer ver imágenes positivas de que el papá estará bien, la mamá estará bien y nunca estará solo, ¿de acuerdo? Hacer trabajar sobre todo a través de imágenes, a través de emociones, ¿vale? Cualquier cosa que pueda trabajar sus emociones, como que el papá y la mamá siempre les darán cariño y cuidado y sobre todo su presencia, que estén separados o que estén juntos como pareja, ¿de acuerdo? Sobre todo hacer trabajar a nivel de creencia, que crea sobre todo va a estar tanto como del padre como parte de la madre, ¿vale?, siempre asunto para hacer huir los miedos y las falsas creencias que pueda tener el niño a través de la separación. O sea, tú me estás diciendo en este momento que ese temor que se manifiesta en el niño como un síntoma nada más en relación a la oscuridad, tiene de base estas otras creencias que tú mencionas, el hecho de sentir que tal vez sus papás le van a dejar, el hecho de sentirse solo, y que trabajando en esas áreas es más fácil vencer ese miedo. Eso es lo que me estás intentando decir, ¿verdad? Claro, los niños por su corta edad necesitan urgentemente la seguridad. Entonces, estar teniendo un tiempo con el papá y mamá juntos, los niños se convierten inseguros porque creen que van a perder todo lo que conocen y se van a enfrentar a un mundo desconocido para ellos, entonces lo cual piensan que van a perder todo lo que han tenido. Y entonces ahí es cuando hay que trabajar sobre todo, primero efectivamente las emociones, para que se sienta a gusto con él mismo, sabiendo de que todo va a seguir igual, pero que esté separado pues a las mismas cosas, cuando esté con su papá y esté con su mamá. Ahora, bueno, hemos hablado del temor. Hablemos de la ira. Muchas veces a las personas les cuesta controlar esa emoción. Vivimos en un espacio muchas veces en donde vemos que la gente se torna enojada en cualquier momento. Cuando vamos manejando en el auto, por ejemplo, nos lanzan el coche, se atraviesan, se cruzan y las personas se enojan usualmente, y es difícil regular esa emoción que se transforma muchas veces en violencia y en conflictos más graves. ¿Cómo podemos aprender, conociendo y reconociendo esta emoción de la ira, cómo podemos aprender a regularla para tener comportamientos más asertivos con las otras personas? Bueno, pues yo soy el primero en decir que esas personas tienen un temperamento innato de manera agresiva, ¿de acuerdo? Y primeramente hay que reconocer, por ejemplo, esta emoción negativa, ¿no? Por ejemplo, como bien dices tú, en el auto pueden gritar o pueden golpear la ventana, soltar esta agresión, pero simplemente luego ya reconocer que tú estás agresivo. Solo con reconocer que tú estás siendo agresivo y estás teniendo una conducta muy agresiva,
simplemente por el hecho de pasar de la emoción a la razón, ¿de acuerdo? Y a partir ya controlas tus propias emociones. Ya pues estás en un estado de poder elegir qué conducta a partir de ahora vas a escoger. Eres dueño de escoger una nueva conducta, esta nueva opción, para salir de esta emoción, ¿no?, que dices tú, de violencia, acercarse a una nueva conducta que conduce a una emoción más certera, más positiva. Pero el primer paso es reconocer que tú estás teniendo esta emoción. Bien, o sea, tú nos hablas de reconocer, pero Richard, hay veces en las cuales nosotros sentimos emociones y no sabemos el por qué. Me explico, por ejemplo, a veces nos levantamos en la mañana y sin que haya pasado nada específicamente, ningún evento determinante, nos sentimos felices de pronto y nos sentimos que el sol brilla más y que tenemos ganas de ir cantando por la calle casi. Y otras veces, en cambio, nos levantamos también o de pronto en el transcurso del día nos empezamos a sentir tristes, nos empezamos a sentir melancólicos, pero no hay un evento de base que genere o que gatille esa emoción. Entonces, ahí creo que es más difícil el poder comprender, ¿no es cierto?, por qué estamos teniendo esa emoción. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta de esas emociones, en este caso cuando no hay ningún evento que genere esa emoción, y cómo controlarlas y manejarlas? Bueno, yo he tenido varias personas que me dijeron efectivamente que hoy en día, esta mañana me he levantado y no sé por qué me he sentido alegre. Y otro día, no sé por qué tampoco, me levanté y me sentí triste. Lo cual ellos dan responsabilidad a la vida, de que la vida es así, que hay momentos en que nos levantamos y piensan de que realmente ellos no hacen nada. Y yo les digo que sí, porque todo lo que hacemos en esta vida es una elección. Que sea una elección consciente o inconsciente, no deja de ser una elección. Si, sin darte cuenta, antes de levantarte, estos 5 minutos, por ejemplo, después de levantarte de la cama, si tú haces tanto sin darte cuenta, visualizando cosas positivas en tu trabajo, como puede ser, por ejemplo, un saludo con tus compañeros de trabajo, un almuerzo exquisito con tu jefe, con un ambiente muy armonioso, entonces está claro que tú, inconsciente, te estás preparando ahí para un buen día. Si tú antes de levantarte estás pensando, creando imágenes de hoy va a ser un día aburrido, hoy voy a ver otra vez mi jefe y que no lo soporto, y voy a tener un almuerzo con unos compañeros que no aguanto, entonces tú ya te estás preparando para que esto así suceda. Entonces, cuando tú te levantas por la mañana, tú decides escoger qué emoción, qué quieres sentir durante el día de trabajo con tu familia y todo, entonces está claro de que te das cuenta de que las cosas no ocurren porque sí, sino que tú has escogido tener esos pensamientos y esas emociones acerca de cómo vas a querer pasar el día hoy. Me acaba de llamar mucho la atención algo que mencionas. A veces esas elecciones, nos dices, son inconscientes. Es decir, cuando tú mencionabas este último ejemplo de cómo quiero yo pasar el día, obviamente estoy tomando una decisión consciente. Pero cuando estas decisiones son inconscientes, como tú mencionas, es decir, cuando me levanto y no encuentro ese gusto, ¿no es cierto?, o ese disgusto de que respondan a cómo yo me siento en ese momento, ¿cómo puedo yo orientar a la persona o cómo me puedo orientar a mí mismo para aprender a reconocer ese momento y hacer que esa emoción se torne voluntaria y se torne en una forma de comportamiento y de conducta mía a lo largo del día y de mi vida también? Vale, pues te voy a contestar a esa pregunta. Simplemente, la PNL puede tener muchas técnicas, pues si hay cosas que me han valido en todo este trayecto, hay dos cosas fundamentales: que yo soy el propio creador de mis pensamientos, de mis sentimientos y de mis emociones. Y cuando yo dirijo todo esto desde la perspectiva del amor, veo que no hay ni un solo día que pueda pasar en mi vida sin que pueda tener estas emociones negativas.
incluso teniendo durante el día algún evento que me puede salir mal, entonces en vez de buscar lo negativo, busco lo positivo, siempre desde la perspectiva de que yo soy el creador de esta emoción, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Y sobre todo cuando cambio esta perspectiva desde el amor, ¿qué me puede aportar esto en mi vida? Entonces mi perspectiva, el mapa de la realidad cambia al instante. Entonces estoy creando soluciones a cada problema que pase. Dos cosas fundamentales. Tú eres el propio creador de tu vida, de tus acciones, de tus emociones, de tus sentimientos, de tus pensamientos, y sobre todo ver las cosas desde la perspectiva de amor. Un amor incondicional que emana de ti, en que quieres lo mejor de ti y lo mejor para los demás. Que cualquier circunstancia que puedes etiquetar de negativo en este momento, hay una experiencia que tú necesitas pasar. Hay una carencia en ti, por ejemplo, cuando tú te enojas y dices, no es fácil enojarme, si tú cambias esa perspectiva de estoy enojado, por eso, bueno, ¿qué puedo aprender yo de esta experiencia? Cambias el foco de la situación y eso hace que te sientes dueño de todo. Y ya no tienes esta creencia que hoy me he levantado y no sé por qué Dios, la vida, el universo me está dando la espalda, o hoy Dios o el universo, como lo quieras llamar, está haciendo que hoy tengo la vida de cara. Ahora, esto que me dices, en teoría suena fácil, ¿no? Suena, no sé si las personas pensarán que de pronto utópico, porque a veces nosotros estamos en ciertas condiciones en las cuales nos cuesta hacerlo. ¿Cómo podemos encontrar ese equilibrio? ¿Cómo podemos encontrar las emociones correctas en el momento correcto, expresarlas en ese momento? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mira, exactamente igual que una tortilla de patata. A ver, ¿cómo es eso? Simplemente, hoy en día me considero un experto en hacer tortilla de patata. O paella valenciana, como aquí, también soy un experto en hacer paella valenciana. Vamos a poner ejemplos de la paella valenciana. Hoy en día me siento un experto en hacer una paella valenciana. Significa eso de que mi primera paella, desde hace 5 años que he hecho mi primera paella, ha salido igual de perfecta que la puedo tener hoy. Por supuesto que no. Es que antes hacía la paella conscientemente, no. Hacía todo el proceso de preparar una paella siempre conscientemente. Es decir, haciendo muy cuidado qué ingredientes voy a escoger, qué cantidad de carne, qué cantidad de agua. Entonces, cuando tú repites esta acción muchas veces, entonces ya lo conviertes en inconsciente. Pues tener las herramientas, como decís tú, para la vida, pues es exactamente igual que la paella. Tú escoges una conducta, ¿cómo sabes tú efectivamente que esa conducta ahora es buena? Simplemente por el resultado que tú tienes. Si ahora, por ejemplo, le pongo demasiado sal a la paella, me va a salir buena. Si yo pongo demasiado enojo en una situación y veo que me sale, entonces ya sabes que tienes que poner menos enojo a la situación. Tú quieres que te salga perfecta, bueno, que una situación perfecta. Tú eliges un determinado sentimiento, una actuación concreta, y luego ya puedes decir, ¿es la situación que yo quería? Sí, pues ahí ya sabes que es la herramienta perfecta que está para ti. Realmente no existe conductas perfectas. De alguna manera nosotros tenemos esos ingredientes para ir sazonando nuestra vida, condimentando nuestra vida y manejándonos de una manera más equilibrada emocionalmente. Richard, ha sido un gusto conversar contigo en este día. Muchas gracias por esos valiosos consejos que nos has dado y esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Y con ustedes también, gracias por haber acompañadonos en este programa de Psicolife y les esperamos en una próxima ocasión. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife